Vamos a dar entonces inicio a la temática de hoy, que es el taller de genética. Por favor me dicen cuando, esperen un momento. Bien. Muy bien. Necesito saber si están viendo. Voy a apagar la cámara y voy a compartir la pantalla. Por favor, si no la ven, entonces me dicen. Hola, profe, buenas tardes. ¿Sí se ve? Bueno, gracias. Listo. Listo. Muy bien, entonces bueno, vamos entonces a iniciar el taller. Este taller se llama Taller de Genética Mendeliana. Bueno, recordemos que nosotros estamos trabajando con un grupo de enfermedades que son los errores innatos del metabolismo. Es decir, que son rasgos que se transmiten. Ay, denme un momentico. Denme un momentico que debo revisar porque he tenido problemas con el audio. Entonces debo revisar que esté funcionando adecuadamente. Muy bien. Entonces, los errores innatos del metabolismo, pues como vimos en las generalidades, son rasgos que se transmiten de padres a hijos. O sea que estamos hablando de que son enfermedades genéticas. Bien. Entonces vamos a hablar como de algunas generalidades antes de introducirnos a la orientación del taller, que es de genética mendeliana. Entonces, nosotros sabemos que la genética es la ciencia que estudia toda esa información, ¿cierto?, que se transmite de padres o progenitores hacia las progenies o a los hijos o descendientes. Y en esa información genética, van todas las series de rasgos que heredamos de determinada manera de nuestros padres. También podemos ver que una de las formas genéticas de tener un nuevo rasgo es porque cuando estábamos en la etapa de la embriogénesis, ¿cierto? Embriogénesis, hubo algún tipo de cambio, mutación, variante genética que crea la presencia de un rasgo. Entonces, a partir de ese individuo que tenga el rasgo, pongámoslo aquí como todos sus siguientes descendientes pueden heredar el rasgo, entendiéndose esto como rasgo, dependiendo la genética. Entonces, en la genética la podemos dividir pues con fines
de herencia de rasgos. Aquí específicamente estamos hablando en salud, en enfermedades, en condiciones que provocan enfermedad. Entonces tenemos que está la genética compleja, a la que no nos vamos a referir y profundizar, y la genética mendeliana. Genética mendeliana. Esa sí vamos a profundizar. Entonces, un momentico. Vamos a empezar con la genética compleja. Ay, perdón. Ay. Ay, hoy este mouse está como maluquito. Muy bien. Entonces, oh man. Entonces, miremos. Ya pues. Miremos entonces la genética compleja. Esa genética se llama genética compleja porque en los progenitores, en los individuos, ¿cierto? Pueden heredar a sus descendientes la variante, una variante genética, ¿cierto? Yo dejo este PPT para que estudien. Entonces, esos genes de genética o esa herencia de genética compleja básicamente se está refiriendo a esa información genética que están transmitiendo padres a hijos, progenitores, puede ser uno o ambos, de padres a hijos o de progenitores a descendientes, y el rasgo, el fenotipo, entonces se transmite o se manifiesta por diferentes razones. Ahora, quiero mencionar que esa información genética, en muy poquitas, no muy poquitas, sino en algunos casos, puede ser una información monogénica. ¿Qué significa monogénica? Que solamente hay una porción del material genético que se hereda, y ya cuando se exprese la enfermedad, cuando se active la enfermedad, está implicado solamente por esa variante genética. O puede ser por varias, es decir, haplotipos, varias porciones de ese material genético, ¿cierto? Que cuando entran en conjunción pueden provocar un fenotipo. Entonces, esta información, ¿cierto? Por factores externos o incluso pues internos, pero que no tienen que ver específicamente, como lo vamos a ver en la genética mendeliana, no está constitutivamente en el individuo, sino que, por ejemplo, por la alimentación, lo podríamos redondear en epigenética, factores epigenéticos. Es que en la epigenética entra pues algunas situaciones, no vamos a hablar aquí de ellas hoy, ¿cierto? Donde usted tiene su material genético y está expuesto, por ejemplo, a alimentos, a radiaciones, a contaminaciones, provoca un cambio en su material genético, y a partir de ahí se crea una variante genética que produce la enfermedad. Ese no es el caso, pero también en la genética compleja
se puede presentar eso. O un evento fortuito. Ahorita pongo un ejemplo para que lo entiendan. Un evento fortuito. O por ejemplo, lo que mencionábamos, los tóxicos, otras enfermedades, en fin. Es decir, es una serie de situaciones de complejidad en el material genético porque pueden ser varias partes que estén implicadas, sumado a como a esos eventos que pueden provocar. Vamos a poner un ejemplo de eso. Una enfermedad que está muy en boga, muy conocida, que es el trastorno afectivo bipolar. Entonces, con el trastorno afectivo bipolar, pues todavía estamos investigando mucho. Sabemos que el 5% de la población mundial tiene esta enfermedad. Entonces, ¿en qué consiste la enfermedad? Todos tenemos un estado del ánimo, lo voy a graficar acá. Entonces, todos como seres humanos, ¿cierto? Tenemos momentos de alegría, de felicidad, podemos mantenerlos en el tiempo, a veces nos vamos bajoneando porque nos enfermamos por el ciclo menstrual, por lo que sea, o se nos muere una persona, o tenemos un problema en el trabajo y nos ponemos tristes, deprimidos, y la vida, ¿cierto? Se pasa en esas fluctuaciones. Hay momentos en que son platos hacia momentos agradables, de felicidad, de alegría, o también podemos tener unos platos donde se hacen unas depresiones menores, ¿cierto? Que rápidamente con el tiempo pues vuelven a la normalidad, ¿cierto? Ese es el estado normal del ánimo de una persona. Pero en una persona con trastorno afectivo bipolar, esos estados del ánimo fluctúan de una manera muy dramática. No es como lo dibujamos acá, sino que pueden pasar de estados muy eufóricos, maníacos, alegres, que incluso sobrepasarían estos niveles, y ahí entonces pueden hacer muchos proyectos, tienen una gran capacidad, porque también se les ha rotulado con negativo, pero habría que sacar las cosas positivas de eso. Y pues a veces ya sobrepasan a alucinaciones, a una cantidad de cosas. O sea, pueden pasar de que no, yo voy a ser Superman, pues, y bajan drásticamente en picos a una depresión profunda, ¿cierto? Y entonces los picos son de esta manera, donde cuando son medicados con psicoterapia, con tratamientos farmacológicos, logran más o menos modular ese estado del ánimo. Entonces, lo que sabemos hasta el momento en el trastorno afectivo bipolar es que tenemos información genética, es decir, sabemos que familias donde hay un paciente con trastorno afectivo bipolar, hay más de un individuo en cualquiera de los hermanos, es decir, en su círculo inmediato, es decir, un hermano, o el padre, o la madre, o un tío, o ya círculos más lejanos, el abuelo, el tío, el primo, ¿cierto? Que tienen el trastorno afectivo bipolar. Es decir, hay un factor hereditario claramente. Se han hecho algunos acercamientos hereditarios. Se han hecho algunos acercamientos y saben que hay varias regiones asociadas por los QTL, QTL, que estos pues son rasgos, eso es una orientación de la genética para ver características y rasgos, y han nacido esas porciones, esas
haplotipos del DNA pues han sido relacionados con el trastorno afectivo bipolar. Pero además de eso, pues son individuos que, por ejemplo, pueden pasar muy bien toda la vida, pues toda la vida le dijeron, ay no, ella es como muy loquito, o él es muy loquito, muy rarito, pero nunca entraron específicamente en una fase maníaca, o en una fase hipomaníaca, o en una depresión que les impidió continuar con su vida. Ellos estaban ahí, tenían unos rótulos, aunque eso los pacientes sufren mucho por dentro, hasta que, o incluso absolutamente normales, hasta que tienen un evento drástico. Un evento como por ejemplo un medicamento. Un medicamento. Por ejemplo, se ha visto que los medicamentos con los que se maneja, por ejemplo, el acné juvenil, que es muy agresivo, se ha visto que pacientes que han sido tratados con estos medicamentos después activan o desarrollan un trastorno afectivo bipolar. Puede ser y que es lo más frecuente, un evento fortuito drástico, por ejemplo una viudez, o puede ser que terminó con un novio de muchos años, o no pasó a la carrera, o no pasó a un trabajo. Ese tipo de cosas, de eventos drásticos, los llevan a que la enfermedad se exprese. Listo. Muy bien. Entonces, antes de empezar con la genética mendeliana, tenemos que ir, siempre vamos a hacer en estas diapositivas unos cuadritos por acá para ir escribiendo unas palabras que vamos a ir manejando. Entonces, ya hemos hablado del genotipo. El genotipo es ese rasgo que está en el material genético, esa información genética que se hereda de padres a hijos, ¿cierto? Cuando ese fenotipo se expresa, o sea, esa información, esa carga genética que heredaste del padre y se expresa en el individuo, entonces lo llamamos fenotipo. Un ejemplo de eso, por ejemplo, cuando nosotros heredamos de los papás o el color de los ojos, o que el pelo es crespo, o el color de la piel, ¿sí? O por ejemplo, cuando tenemos, esos son pues rasgos que son como frecuentes y que son normales. Pero ya nosotros estamos hablando de un genotipo hacia la enfermedad, es que uno tiene como lo acabamos de ver, tiene una serie de variantes genéticas, una variante genética, y por ciertos eventos entonces se empieza a activar. Por ejemplo, los errores innatos del metabolismo. El niño nace muy bien, empieza a alimentarlo la mamá, no tiene la información genética, la heredó, pero cuando se activa su metabolismo se empieza a expresar la enfermedad. Ese es el fenotipo. ¿Listo? Bien. Ahora, en la genética tenemos un concepto que ustedes lo han leído seguramente mucho, que es la expresividad, ¿cierto? Y la penetrancia. Eso es algo que manejamos mucho en genética. Entonces, la expresividad puede ser regular o irregular. Y puede ser, la penetrancia puede ser completa o incompleta. Voy a poner un caso de una enfermedad genética, pero que tiene que ver es
que es lo que llamamos enfermedades dismórficas, pues dependiendo del test donde lo veamos. Pero una que es muy clásica, ¿cierto? Es, por ejemplo, el síndrome de Down. El síndrome de Down, que es la trisomía del cromosoma 21. Por eso también se llaman enfermedades cromosómicas. La trisomía del cromosoma 21. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que los cromosomas vienen por pares. En el caso del síndrome de Down hay 3 cromosomas 21. Entonces, por ejemplo, la penetrancia de esta enfermedad es completa. ¿Qué quiere decir? Todos los que tengan 3 cromosomas 21 van a tener síndrome de Down. Correcto. Pero, entonces pongámoslo aquí. ¿Cómo es la penetrancia? La penetrancia es completa. Pero ¿cómo es la expresividad? Es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque usted puede ver algunos síndrome de Down que tienen un retardo mental severo, ¿sí? O puede ver síndromes de Down que son funcionales, son profesionales, son trabajadores, o como lo vimos en la jornada, que artistas, ¿cierto? Entonces, esa es la expresividad. Estos son conceptos que vamos a ir manejando siempre. Tanto en la genética mendeliana, en la genética compleja, como en la genética mendeliana, dependiendo de la enfermedad, entonces hablamos de penetrancia y expresividad, que no hay que confundirlo con la penetrancia de epidemiología o de salud pública, que es diferente. Muy bien, vamos entonces ahora. Existen enfermedades raras y errores innatos del metabolismo con genética compleja, sí, pero muy poquitos. La mayoría, ojo pues con este dato, ya vamos a pasar al otro temita. La mayoría de enfermedades, de errores innatos del metabolismo son de genética mendeliana. La mayoría de ellas son autosómicas recesivas. La gran mayoría. Vamos a entrar a ver qué es cada uno de esos, ¿cierto? Muy bien. Y muy poquitos en genética compleja. Empecemos ahora sí con la genética mendeliana. Espérate que empecé como muy abajito. Ahora sí, empecemos con la genética mendeliana. La genética mendeliana se llama mendeliana porque el padre de la genética se llama Gregorio Mendel. Gregorio Mendel, a finales del siglo XIX, más o menos en 1886, él publicó y desarrolló las leyes de Mendel. Se llaman las leyes de Mendel. Resulta que este era un monje que la iglesia lo puso en una escuelita, lo puso ahí a trabajar, una parroquia ahí pequeña, y él con su inteligencia y su maravilla, en un jardín, según dicen
los expertos que todavía existe el jardín en Francia. Entonces él empezó a cultivar guisantes. Y mientras guisantes, nosotros aquí no consumimos casi eso, pero para que de pronto ustedes lo vean en los supermercados o cuando comen comida gourmet, son como decir, como vienen las habichuelas, pero es aplastado, ¿cierto? Eso se come mucho en Europa. Entonces esos guisantes, él empezó a hacer cruces. Ay, se fue. Eso. Entonces él con los guisantes empezó a hacer cruces. Entonces empezó a hacer cruces con las bolitas, las alberjas, pues son como alberjas, las semillas. Entonces las que eran amarillas, las que eran verdes, las que eran blancas, habían unas que eran rugosas, otras que eran lisas. Y todas estas observaciones que él hizo, entonces él empezó a hacer unas determinaciones, ¿cierto? Eso no lo vamos aquí a ver en detalle. Él empezó a hacer cómo era el F1, que era la primera descendencia, ¿cierto? Cuando hacía el cruce, por ejemplo, de blanca con blanca, blanca con verde, blanca con etcétera. Y entonces el F1, el F2, o sea, los descendientes 1, 2, 3, 4, bueno, etcétera. Y de esta manera, entonces, hizo las leyes de Mendel. Aquí, pues como no es un curso de genética, no vamos a ver las leyes de Mendel, sino el producto y la aplicación para nosotros de las leyes de Mendel, la interpretación. Y entonces, fíjese que cuando este señor expuso eso, de hecho él se murió. Y él nunca supo que fue famoso. En esa época también estaba Boltzmann. Y también estaba Garrod. Mendel nunca supo que fue famoso. Pero hoy en día todavía sigue siendo vigente. Y muchos de nuestros rasgos y muchas de nuestras enfermedades son de genética mendeliana. Y este es un mínimo que ustedes como médicos generales, sin ser genetistas clínicos, deberían saber, porque es algo que va a estar en el día a día y que les va a ayudar mucho en su quehacer. Entonces, Mendel, cuando decimos una genética mendeliana, es porque es una genética, generalmente es monogénica. ¿Qué quiere decir monogénica? Que solo hay un gen responsable, una variante responsable del rasgo. O sea, responsable del fenotipo, generalmente. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos dentro de la genética mendeliana, tenemos varios tipos de herencias. Tenemos entonces la primera, que es autosómica, recesiva. Tenemos autosómica dominante. Tenemos la genética ligada. Ay, madre mía. Ay, perdón. Tenemos entonces la genética que es ligada al sexo. Entonces tenemos ligada al X y ligada al Y. Muy bien. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy.
¿En qué va a consistir el taller? Vamos a partir de hacer casos, los diferentes casos de cómo se da autosómica recesiva, autosómica dominante y ligada al X, ¿cierto? Obviamente que hay algunas cosas que son un poquito más complejas, pero no vamos aquí, pero esto es lo mínimo que vamos a hacer, y también de pronto a aprender a construir un árbol genealógico o un pedigrí. Entonces, cuando hablamos de autosómica, o sea que ellos mismos se dividen, ustedes saben que todas las células de nuestro organismo son autosómicas, es decir, que ellos tienen una diferenciación, sufren una mitosis, se divide el material genético, es decir, que a partir de una célula madre, de una célula, bueno, sí, también, de una célula van a haber dos células hijas iguales a su progenitor. Eso lo estamos haciendo permanentemente en todo el organismo, ¿correcto? En la piel, en los hepatocitos, en las células del hígado, en todas las células, ¿cierto? En las células madre, etc. En cambio, cuando nosotros hablamos de las gónadas, ¿cierto? Es decir, donde tenemos nuestras semillitas o nuestros huevitos, como dirían los papás, ¿cierto? En los oocitos, es decir, los huevitos que con el racimo de huevos con que nacemos nosotras las hembras, las mujeres, que cada mes se va desprendiendo uno para ver si logra ser fecundado. Allá en esa teca, en esa genoteca que tenemos en los ovarios o en las gónadas, ¿cierto? En forma de espermatozoides. Estas células, entonces, allá en las gónadas o allá en el ovario, ¿cierto? Claro que nosotros nacemos con la cantidad con el insumo de los huevitos que vamos a ir sacando cada mes. En los machos o en los que producen esperma, ¿cierto? Cada que se está produciendo permanentemente, incluso hasta el momento en que se mueren, esos machos siguen produciendo esperma en las gónadas. Pero estos huevitos por sí solos, cuando ya salen maduros, pues cuando sale a ser fecundado, ellos no se pueden replicar, sino que se me olvidó decir una cosa muy importante acá. Entonces, estas células son 2N, ¿cierto? Y producen dos hijas iguales, 2N y 2N, ¿cierto? En cambio, en estas células germinales no son autosómicas, ¿cierto? Ellas, cada uno, el ovocito tiene un N, el espermatozoide tiene otro N, y cuando ellos se encuentran y hacen el cigoto, entonces se convierte en 2N y luego somos nosotros. ¿Listo? Muy bien. Vamos a empezar entonces los ejemplos con la genética, vamos a empezar con los autosómicos recesivos. Entonces, en el autosómico recesivo, vamos a hacer casos de autosómico recesivo. Bueno, quiero mirar una cosa porque se supone que este es un taller. Entonces se supone, denme un momentico, yo miro cómo estamos ahí. Se supone que habemos, está el señor Basurto, el señor Rondón, muy bien. Preferiblemente es que participen, ¿cierto? ¿Pueden participar los dos que están en clase? Sí, profe. Sí,
para que sea mejor, porque eso yo ya me lo sé de memoria, pero ustedes no, ¿cierto? Entonces, vamos vamos a empezar a hablar del autosómico recesivo. Entonces, en el autosómico recesivo, ¿cierto? Necesitamos en el autosómico recesivo, entonces vamos a ir, recuerden que aquí va a haber unas cajitas donde vamos a ir colocando unas terminologías que vamos a ir utilizando. Bueno, para que se dé el rasgo recesivo, que en el caso de hoy vamos a hacerlo con letras, puede ser con números, puede ser con cualquier cosa, ¿cierto? Normalmente se hace con letras. Entonces vamos a referir como un rasgo dominante. Los rasgos dominantes los vamos a hacer en mayúscula y los rasgos recesivos los vamos a hacer en minúscula. Correcto. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle esto como un poquito de... A ver, yo corro esto para acá. Bueno, hagámoslo así. Entonces, un papá y una mamá, vamos a ponerlo así. El primero lo vamos a hacer así muy caricaturesco, ¿cierto? Después ya hacemos solo bolitas. Un papá y una mamá entonces se casan, se aparean y tienen un hijito. Tienen aquí pues uno o varios hijitos. Ya así pongamos el palito. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de rasgos dominantes, recordemos que ellos entonces entregan la información genética, ¿cierto? Y el padre va a tener un genotipo. Ese genotipo va a estar conformado para el caso que vamos a hacer aquí de un rasgo X. No importa, no le pongamos nombre a la enfermedad, puede ser cualesquiera que sea recesivo. Entonces, cada progenitor, recuerdan que habíamos visto en la pasada que cada célula es 2N. Entonces, fíjense que cada individuo tiene dos alelos. Alelo 1, aquí pongámoslo si fuera dominante, y un alelo, por ejemplo, recesivo. Entonces, vamos a empezar con cualquiera al azar. Vamos a imaginarnos entonces uno de los progenitores. Aquí no nos importa el sexo, ¿cierto? Yo voy a empezar a sugerirles cómo hacerlo. Cómo hacer. Después vamos haciendo los diferentes casos. Lo hacemos junto con uno de los dos compañeros que están para que participen. Entonces, por ejemplo, este individuo tiene un genotipo que es A mayúscula y A minúscula. Correcto. Y el otro progenitor, en este caso pongámosle el papá y la mamá, ¿cierto? Va a ser entonces A mayúscula, A mayúscula. Como estamos hablando de una enfermedad autosómica recesiva, ninguno... Ay, no, venga. Estoy cometiendo aquí un error garrafal. No, perdón. Vamos a cambiarle el genotipo. ¿Por qué no? Bueno, no, interesante, hagámoslo. Me parece interesante, hagámoslo. Me equivoqué, pero hagámoslo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se hacen los cruces, a ustedes les enseñaron el cuadro de Punnett, ¿cierto? Fíjense que son dos variables, ¿cierto? En cada individuo. Entonces, si nosotros hacemos el cruce, porque acuérdese que ese hijito, este señor es 2N, este señor es 2N y este individuo van a ser 2N. Pero para que se dé este 2N fue porque una N la puso el papá en forma de espermatozoide
y otra N vino de la mamá en forma de osito o de huevito. Entonces, vamos a empezar a hacer los diferentes cruces, posibilidad de cruces. Entonces tenemos A mayúscula con esta A mayúscula nos da este genotipo. Este con este, ¿cierto? Nos da A minúscula. Luego este con este, A mayúscula, A mayúscula. Y este con este nos da A mayúscula, A minúscula. Muy bien. Entonces mire que los genotipos, ¿cuántas posibilidades pueden haber de esos cruces? Mire que no pueden haber más. Hay 1, 2, 3 y 4 genotipos. No pueden haber más, porque son 2 variables. Ahora, ¿cuáles genotipos tenemos? Tenemos este genotipo que es con 2A mayúscula y tenemos otro genotipo que es de A mayúscula con A minúscula. ¿Correcto? Entonces, aquí viene otro concepto que vamos a ir entendiendo. Cuando este genotipo que es dominante, porque ya habíamos dicho que los dominantes son con mayúscula y los recesivos con minúscula. Entonces ese es un homocigoto. ¿Por qué se llama así? Porque el alelo que heredó del papá es el mismo que el de la mamá. En cambio, estos alelos son heterocigotos. Es decir, que uno es diferente de la mamá. Mire qué tan interesante este error que tuvo su querida adorada profesora Natalia Mesa. Porque si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Aquí no es posible. Como es autosómica recesiva, ¿cierto? Recuerden que para que sea autosómica recesiva necesitamos lo siguiente. Y es que en la enfermedad autosómica recesiva se necesita los alelos recesivos en estado homocigoto. ¿Qué quiere decir? Que para que se exprese la enfermedad tienen que estar las dos A minúscula. Entonces fíjese que aquí no hay eso, pero ojo, aquí sí puede haber portadores. Pero sigamos para ver, analicemos esto como lo haríamos lo de los cruces. Entonces, ¿cuántas hay de estas? Este sería un rasgo dominante. O sea, este individuo que nazca con este genotipo nunca va ni a sufrir ni a portar la enfermedad, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos de estos hay? Pues de las 4 posibilidades, de las 4, hay una y 2. 1 más 1, esto es igual a 2 cuartos, o sea, a 1 medio, o sea, 0.25 en porcentaje sería igual al 50%. Ahora, este otro genotipo, este individuo en una enfermedad autosómica recesiva, ¿cierto? Sería portador del gen porque tiene el rasgo recesivo, pero como no cumple el criterio, ojo que para el metabolismo es diferente. Ya se está viendo que los que son no son homocigotos sino heterocigotos pueden sufrir la enfermedad. Bien, entonces aquí igualmente, ¿cuántas de este genotipo hay? Recesivo, 1 y 2 sobre 4, que es lo mismo que el cuadro de Punnett, lo que estamos haciendo.
De 4 posibilidades hay 1 y 2. 1 y 2. O sea que esto es igual a 2 cuartos, igual a 1 medio, igual a 0.5, igual al 50%. Entonces, ojo porque es una expresión muy frecuente que dicen los clínicos. No, es que usted tiene el 50% de sus hijos van a nacer portadores de la enfermedad. No, eso es un error. Cuando estamos hablando de genética, estamos hablando de probabilidades. Por cada embarazo, por cada hijo, hay un 50% de probabilidad de que herede el rasgo portador y un 50% de que sea sano. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? 50% portadores y 50% sanos. ¿Me hice entender hasta ahí? Sí, profe. Bueno, si van teniendo dudas me avisan. Vamos a hacer el siguiente caso. Bueno, resulta que se van a casar 2 personas que son sanas pero portadoras. Ay, caramba. Esperen que tengo que... Dos personas sanas pero portadoras. Entonces, muy bien. Cualquiera de los dos, ¿quién va a ir en esta vez primero? ¿Quién quiere participar? Profe, yo. Listo. Entonces dígame, el genotipo, ¿cómo sería el genotipo? Sería Ay, caramba. El genotipo de... Pero un momentico. ¿Cómo sería el genotipo de... dígame el genotipo de 2 portadores? Con la sería letra, por ejemplo, A. heterocigoto. Sí, muy bien. Heterocigoto, excelente, me encanta esa respuesta. O sea que sería así, ¿cierto? Sí, señora. Muy bien. Entonces ellos van a parearse y van a tener descendientes. Y usted como médico le va a decir cuál es la probabilidad de que tenga un descendiente enfermo y sano. Empecemos a hacer los cruces. Vamos a hacer este con este. Entonces es el homocigoto. Ya no vamos a decir A, sino homocigoto dominante. Vamos a cruzar este con este. Entonces sería un Heterocigoto. recesivo, ¿cierto? Recesivo. Bueno, recesivo dominante, depende, ¿cierto? Depende del rasgo que estemos, ¿cierto? Si sabemos que es sobre una familia que tiene una enfermedad autosómica recesiva, pues ahí le decimos así. Pero igual es un heterocigoto, lo podemos dejar así. Luego este con este nos va a dar un... Lo mismo, heterocigoto. correcto. Y luego este con este... Homocigoto recesivo. excelente. Muy bien. ¿Cuántas posibilidades hay? 4. Muy bien. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a ver cuánto hay de cada uno de esos genotipos. ¿Correcto? Entonces está el homocigoto dominante, está el heterocigoto y está el homocigoto recesivo. Perfecto. ¿Cuántos de estos hay del homocigoto dominante? 1. Uno de cuántas posibilidades? De 4. De 4. O sea que esto es el
la proporción sería el 0.25, en porcentaje sería el 25%. Perfecto. Vamos con el heterocigoto. ¿Cuántos hay? 2. 2. 1 más 1. ¿De cuántas posibilidades? De 4. De 4. O sea que sería 2 cuartos, o sea, 1 media, o sea, el punto 50, o sea, el 50%. Correcto. Vamos al homocigoto recesivo. ¿Cuántos hay? 1 de 4. 1 de 4, muy bien. O sea que sería el punto 25, o sea, el 25%. Ojo pues a las preguntas que voy a hacer, que así es como las incluye en el examen. ¿Cuántos individuos sanos hay, podrían haber en una descendencia, en un hijo? Sanos. ¿Cuánto en porcentaje? ¿Cuánto sería el porcentaje de sanos? 25%. No sería 75%, porque hay Exacto, portadores muy bien. 50 más 25 años. Correcto, es el 75%. Ojo pues con esto que lo voy a explicar aquí. Los dos tienen la respuesta buena, ¿cierto? A ver, desde la genética mendeliana recesiva, los sanos siempre son en la autosómica recesiva, como nos están diciendo que solamente es el que tiene el genotipo homocigoto. Entonces aquí estos son sanos y no portadores, pero estos son sanos pero portadores. Correcto, pero son sanos. Por eso hay que mirar muy bien cómo es la pregunta. Y ojo, recuerde que dependiendo del tipo de enfermedad, lo que pasa es que eso ya está cambiando afortunadamente, porque ya se estamos encontrando que en las enfermedades metabólicas, entonces, si heredan la enfermedad y la enfermedad puede ser más atenuada. Correcto. El caso más clásico que vamos a ver durante el curso es el de Fabry. Pero hay muchas otras enfermedades. Y hay algunas en las que literalmente se cumple así. Muchas de las enfermedades, por ejemplo en las aminoacidopatías y eso sí, claramente, si no se tiene el genotipo homocigoto recesivo, no se sufre la enfermedad. Entonces los dos tienen la razón, pero literalmente desde la genética mendeliana, el 75% acá están sanos, ¿vale? Pero en errores innatos del metabolismo, ¿cierto? Solo el 25%. Para algunos rasgos solo el 25% es sano, porque ya sabemos que los heterocigotos pueden ser una forma atenuada de la enfermedad. ¿Me hice entender? Ahora, eso igual para el porcentaje de enfermitos con EIM, pues, o con el rasgo. Aquí igualmente sería el 75%, si me hago entender, en ese mismo orden de ideas. Porque los que sean homocigotos van a sufrir el rasgo de la enfermedad grave, fuerte, mortal, ¿cierto? Mientras que los heterocigotos van a tener una forma atenuada de la enfermedad. ¿Me hice entender? Sí, profe. Bueno. Ojo porque este conocimiento que les estoy dando es de avanzada. Porque en cualquier examen de genética es como dijo el primer compañero, ¿cierto? ¿Cierto? Si usted se va a ver unos rasgos en insectos, en bacterias, en otros microorganismos, literalmente es así. Es decir, solo el 25% son sanos, el 50% son portadores. Para que lean muy bien el examen, cuando les haga la pregunta, yo les salgo la salvedad. El que no vea la clase
paila, ¿cierto? Porque se va a ir hacia la genética mendeliana, entonces no va a entender. Y el 25%, ¿cierto? Van a sufrir la enfermedad. Van a ser enfermos. Entonces, recuerden siempre, por cada embarazo o por cada individuo va a haber el 25% de probabilidad de que sea sano, el 50% de que sea portador y el 25% de enfermos. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a hacer otro caso interesante. Yo lo voy a colocar y si quiere el otro compañerito vamos a hacerlo con un heterocigoto que se va a casar, o sea, un sano se va a casar con, acuérdense que estamos en autosómica recesiva, y se va a casar con un enfermito. En errores innatos del metabolismo se da mucho eso, o sea, cuando son dismórficas o, cierto, a veces es difícil, pero yo les voy a mostrar fotos y en mis conferencias tengo, cierto, donde por ejemplo una persona con una mucopolisacaridosis que es autosómica recesiva tienen un hijito normal, pues o normal no, sin el rasgo. Bueno, entonces vamos a hacer el cruce. Adelante. ¿Este genotipo cómo es? Es heterocigoto. Eso. Y este es autosómico. ¿Cómo es? Homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo, ¿cierto? Vamos a hacerla. ¿Qué es esto? Bueno, hagamos aquí un ejemplito. Eso es lo mismo del cuadro que les enseñaron. Si le enseñó un biólogo, le enseña así. Los otros que hacemos otros tipos de genética, enseñamos con esta forma que es como enseñaban en el colegio, ¿cierto? Usted pone aquí cada uno de los alelos y hace los cruces. No es lo mismo, pero es igual, ¿cierto? Aquí sería entonces este AA, este con este sería AA, este con este sería homocigoto y este con este homocigoto. Lo que pasa es que a mí me gusta hacerlo más en esta metodología para que a ustedes les quede claro, porque cuando ya los confrontan a la parte como entre comillas matemática, la gente a veces se confunde, no sé, le da como dificultad. Entonces en esta metodología me gusta a mí. Es muy antiguo, pero me encanta. Entonces, vamos a hacer los cruces. Tenemos entonces el primer genotipo que es A mayúscula minúscula, o sea, un heterocigoto. Adelante. Yo lo voy haciendo y usted me dice cómo es el genotipo. Listo, ese también es heterocigoto. Ajá. A mayúscula minúscula. Un homocigoto recesivo, A minúscula minúscula. Correcto. Y otro homocigoto recesivo, A minúscula minúscula. Correcto. ¿Cuántas posibilidades hay? De 50% que sea... No. Eso, me encanta esa respuesta. Me fascina. Chicos, no se acostumbren a ese cerebro a eso, no. Yo sé que ustedes se saben y que son muy espabilados y muy inteligentes y no necesitan eso. Pero siempre en genética, en todo lo biológico que lleve matemática, hágalo paso a paso para que no se equivoque. ¿Cierto? Okay. Y más ahorita que estamos en el taller. Oiga bien la pregunta, ¿cuántas posibilidades hay? Dos de... No, las posibilidades son 4 porque son 4 cosas. Claro. 1, 2, 3 o 4. Okay, sí. ¿Cuántos genotipos pueden haber? Ahí sí. Entonces, 2 de heterocigoto. Exacto. Y 2 de homocigoto recesivo, entonces. Pero entonces, ¿cómo sacamos la proporción o porcentaje? Porque decimos que de 4 posibilidades, ¿por qué 4 posibilidades? Porque cada individuo tiene 12N, 12N, ¿cierto? Sí. Entonces, tenemos una posibilidad más otra posibilidad de las 4 posibilidades. Entonces esto nos da 2 cuartos, 1 medio.
Aquí pues pongo todas las 0,5. paso a paso para que, ay, ¿de dónde salió? Listo. En Ok. proporción, ¿cuánto sería el punto 25? En proporción. En porcentaje, ¿cuánto sería? Perdón. 0,5, ¿no? 50. Me equivoqué. Sí. Ok. A ver, pues, borradorcito, déjanos trabajar. Sería punto 50, ¿cierto? O Sí. sea, en porcentaje sería el 50%. Posibilidad, Lo mismo para probabilidad. el anterior, ¿cierto? Entonces te dice, de 4 posibilidades, hay una, dos, una más uno, o sea, 2/4, o sea, un medio, o sea, Sí. punto 50%, o sea, el 50%. ¿Cómo lo puede usted decir para explicar? O sea, a la familia usted no le tiene que hacer todos esos dibujitos. Usted no le tiene que explicar todas esas cosas, sino que usted le va a decir, mamá, la mamá va y le dice, doctor, bueno, yo tengo tal enfermedad, me casé con mi esposo, aquí están las pruebas genéticas. Entonces, ¿usted qué le va a decir, doctor? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cómo son las posibilidades de los genotipos de ese eh, nuevo Pero ser? eso le iba a preguntar. La posibilidad, entonces, La serían esos probabilidad, cuatro. ¿cierto? La probabilidad. Exacto. La posibilidad al principio, que fue la primera pregunta, pues en la que ahí me descaché, fue porque eran posibilidades, que eran las 4. Y ya la probabilidad ya vendría a ser ese Exacto, porcentaje de los descendientes exacto. por cada embarazo. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad? Exacto, me encanta. Es decir, de que el 50% de esos descendientes sean portadores heterocigotos, pues. Exacto, se le dice el 50% de probabilidad. No de Eso, todos los hijos, sino el 50% de que salga sano. sano, sí, Portador. portador del gen, eso. Entonces le dice a la mamá, es sano, no va a tener las características, o en el caso si es erroginatos, va a ser más suavecita, incluso desapercibido. Pero es portador. Ok. ¿Cierto? Y el 50% van a ser, ¿cómo van a ser? El 50% de Enfermos, probabilidad, no es porque que es el 50% de los descendientes, que es un error exacto, muy es por la frecuente. probabilidad. ¿Ah? Ujú. Sí, sí, son probabilidades de que Sí, por embarazo la mitad pueda ser enferma. exactamente. El 50% de probabilidad de que el hijito que nazca sea enfermo. Listo. Ya que eso es un tiro al aire porque la mitad de lo que, la mitad puede ser enfermo. Es así. Así que Claro, es un juego ahí absolutamente. como Pues con vea, el yo he destino. visto enfermedades donde es el 50%, no, incluso más pequeñita, el 25% de que sea en autosómica recesiva, el Sí, 25% de que nazca con el rasgo. Y tuvo 4 hijos y los 4 hijos nacieron enfermos. bueno. O No, si sea, es que ella es no. un azar. Eso es Sí, el azar de la biología. El azar de la biología, ¿sí me hago entender? Obviamente que eso va a estar pues va a estar muy acentuado por muchas cosas externas, la alimentación, pero en las leyes de Mendel casi que es matemático, ¿cierto? Pero es el azar. Ahora, por ejemplo, ¿qué no va a pasar en esta enfermedad y que sería el blue, no de rayo? El 0% va a ser completamente sano. Este sería un correcto. hijo del lechero. ¿Por qué? Porque dentro de las posibilidades que se hagan, nunca va a haber cómo haya un homocigoto. Y me ha Dominante. tocado casos así, donde yo digo, uy, este niño no es de esta familia. Y usted no, Ajá. ¿y sabe qué? Doctor, usted no puede decir nada. Yo es que mirando a la cámara como si me estuvieran viendo.
Entonces, en ese caso, Usted ¿uno qué no puede dice? decir nada. No, si usted le llega, por ejemplo, un progenitor con o sea, porque cuando vienen con asesoría genética, o sea, ¿qué les va a pasar a ustedes? Por ejemplo, usted es un médico general y se quedó como médico general, no especialista, y va a trabajar en una IPS, en una ciudad o en un municipio, eso es cierto. Generalmente van donde el médico general y es que, ay doctor, léeme esto, ¿cierto? Y entonces, como me ha pasado a mí, y entonces el genotipo de la mamá, igual, es este, ¿cierto? Y el papá, pues que es enfermito, tiene este. Y de pronto el hijo, Claro. ¿cierto? Es que, pues está chiquito, entonces no le ha visto la enfermedad ni nada. Y cuando el niño es que así, uno, Oh, entonces ay, mi hijo va a ser enfermo. No, su hijo no va a ser enfermo, pero usted no puede comprometer eso ahí. Eso es la asesoría y la consultoría genética es muy difícil, ¿cierto? Entonces, claro. pues porque imagínese usted le va a decir, es que, ay, no, tiene un genotipo, no es hijo del papá. Pero en un Oh, genética mendeliana. O sea, esto. A ver, pongámoslo aquí para que no confunda. En genética mendeliana, este hijo es hijo del lechero. vale. Por lo mismo, por eso es tan lindo estas probabilidades, porque somos binarios, ¿sí me entienden? Nosotros tenemos alelos binarios, todas nuestras células tienen. Por eso yo aquí aprovecho para decir algo que digo mucho en conferencias y en todas las clases. Lo más idiota que uno puede hacer es odiar al papá o a la mamá. Porque es que la mitad de uno tiene información de la mamá y la otra mitad es del papá. O sea que si uno odia a uno de los dos, está odiando a sí mismo. ¿Sí me hago entender? O sea, ya hay que, así sea muy maldito y muy HP el papá o la mamá, ¿cierto? Sí, No, ya le dio el pulso biológico y la vida y ya uno se la rebuscó y sí me hago entender. Pues hay situaciones muy bizarras y padres muy sociópatas y todo eso. Pero no, ya usted es un ser vivo y ya es capaz de salir adelante, ¿comprende? Pero entonces, pues como esos, o sea, hay que hacer el reconocimiento. Por eso es que yo le digo señor Rondón o señor Basurto, porque es que yo ahí estoy reconociendo, eso que antes le decía los dos nombres, porque es que yo ahí estoy reconociendo la genética de su padre. Ahora, en la vida real y social, usted es Nicolás, o es David, o Natalia, o cierto. ¿Sí me hago entender? En la vida social y en el empoderamiento y la resiliencia. Pero genéticamente, la mitad de mis células tienen la información de mi papá y la mitad de mi mamá. Punto. Y eso es inamovible. Vale. Bueno, Profe, una pregunta. sí. No tiene que ver del tema, pero por ejemplo, un padre Ahí ve, que ¿qué sea pasó? Se me acabó el... ¿Ah? ¿Cómo? un padre que sea sociópata o psicópata, ¿puede heredar eso por genética mendeliana o ya es No, eso es otro? genética compleja. Mire, lo de la sociopatía todavía se está estudiando mucho. Se está Ujú. estudiando. Hay muchas cosas que no se saben de la sociopatía, ¿cierto? Pero hay algunos rasgos, algunas características de esa sociopatía. Por ejemplo, ¿cierto? De que sean esquizoides, que se imaginen, que vean cosas sin ser esquizofrénicos, o que tienen personalidades eh, eso se llama el síndrome desafiante opositor, ¿cierto? Tienen ciertos rasgos que se han descrito desde la parte psiquiátrica, o por ejemplo con trastorno afectivo bipolar. Hay sociópatas que tienen trastorno afectivo bipolar y antes de que hicieran todo el esplendor de su sociopatía, ¿cierto? Tienen los rasgos bipolar, pobrecitos. Eso algún día va a llegar. A mí ya no me toca, de pronto a los nietos de ustedes, no sabemos. Ahora está acelerando tanto la ciencia que uno no sabe. Pero yo creo que a mí no me toca. Pero eso va a ser muy complicado en el futuro. Que en el futuro a sus nietos, primero que todo, cuando nacen con todo el genotipo. O sea,
Usted le van a dar a los niños, bueno, usted nace con tanta probabilidad de infarto, de diabetes, de esto, de lo otro, de ta. Entonces, de acuerdo a eso, usted va a comprar el seguro. No, como usted tiene riesgo cardiovascular, diabetes y todo, entonces su seguro le vale más. O sea, usted va a estar completamente caracterizado, ¿cierto? Entonces ya la unión con todas las ómicas, no, usted tiene que comer esto, ta. Entonces, si el seguro pues estoy haciendo una caricatura, pero más o menos así. Entonces, si el seguro demuestra que usted come mucho chicharrón, no le da los medicamentos porque usted comió chicharrón. Entonces, no le da la torvastatina o todo ese tipo o las estatinas o para la presión porque usted tenía ese porcentaje, usted pagó sobre ese porcentaje, pero usted comió el alimento que le provocó la enfermedad. Así mismo va a ser para la sociopatía, ¿cierto? No, usted, entonces de aquí a eso se va a decir, vea, el gen A tal y tal está asociado con la sociopatía, o sea que es posible que sus descendientes puedan ser sociópatas. Pero eso es fantasía lo que le estoy diciendo ya. Fantasía futurista, pero puede ser. Entonces que eso desde el punto de vista de la sociopatía va a ser muy buena, porque dice, vea, él tiene tanto de trastorno afectivo bipolar, tanto de esquizofrenia, tanto de tal. Entonces se supone que si no fuera una sociedad capitalista del dinero desbordado y hubiera una verdadera salud pública, ese niño desde pequeño empiezan a medicarlo, a tratarlo, para que todos esos rasgos genéticos no desemboquen en una sociopatía. ¿Me hice entender? Pero hasta el momento no, y hay algunos que hipotetizan el gen del sociópata. No, todavía no se sabe. Y hay unas como, por ejemplo, con los que no son sociópatas como tal, pero son asesinos, ¿cierto? Eso es tela para cortar y muy buena. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Bueno, quiero completar con algo. Hay otra cosa que es que pues ahorita todos los profesionales y sobre todo los genetistas, no yo, pero la mayoría, por eso yo no me dediqué solo a genética, porque me aburrió el mundo de los genetistas. Pero es que los genetistas pues creen que ya lo saben todo y que ya todo está descubierto y que no. Hay muchas cosas que desconocemos del material genético, las interacciones, empezando porque hoy en día desconocemos que somos un holobionte, o sea que vivimos con otros microorganismos y hay una interacción, no es solamente la interacción química de sustancias, es también genética. Listo. Pues el COVID fue un claro ejemplo de eso. Bien, sigamos, vamos a hacer, a ver qué otro cruce hacemos. Hicimos ya... a ver, ¿cuál le hacemos más? Si tenemos este... A ver, tenemos este. No, hagamos uno así, pero que es pues muy pasado, pero hagámoslo. Porque eso pasa mucho en nuestras sociedades. Vamos a hacer uno que no lo vamos a hacer con todo el detalle, ¿cierto? Pero se casan dos enfermitos en errores innatos del metabolismo. ¿Sí qué pasa? ¿Por qué? Porque muchas enfermedades no son, no son dismórficas. No se ve así tan claramente, ¿cierto? Por ejemplo, no es de genética mendeliana, pero es compleja. Por ejemplo, bueno, no nos desviemos porque es que yo hablo demasiado. Entonces, mire, se casa un enfermito con otro enfermito. ¿Cuántas posibilidades hay, chicos? ¿Cuántas posibilidades? 4 también. 4 también. 4. Siempre, me encanta. Siempre hay 4 posibilidades. ¿Por qué? Porque siempre somos 2N.
papi pone un N y mami pone uno de los Ns, ¿cierto? Y sale un hijito con un 2N. Listo. Siempre hay 4 posibilidades. 1, 2, 3 y 4. Aquí sí no vamos a hacer toda la carreta. ¿Cuál es cuántos genotipos hay? Genotipos. Hay 4 homocigotos recesivos. No, oiga la pregunta pues. Sí, ya me acordé, ¿verdad? Genotipos. ¿Cuántos genotipos? No fenotipos, sino genotipos. ¿Ah? No, entonces, no son. Hay uno, ¿no? Uno. Mire que solo hay un genotipo. Solo. O sea, homocigoto recesivo. Solo hay un genotipo. Voy a poner aquí un genotipo. Genotipo, solo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que hayan hijos enfermos? Al 100%. Muy bien, el 100%. ¿Por qué el 100%? Porque hay 4 de 4 posibilidades, o sea, 1 el 100%. Muy bien. Sí. 100%. Pero así como puede haber en el embrión una mutación, no puede haber en el embrión algo pues que para que salga sano o portador. Esa intervención está muy buena. Ya voy a terminar esto aquí y seguimos con ese punto ahí. ¿Cierto? Listo. Está buenísimo ese apunte. ¿Cuánto es la probabilidad de que salgan sanos? En este caso, 0%. 0%. Porque es que para que fuera el genotipo sano, ¿cómo sería? Tendría que ser así. Porque estamos en autosómica recesiva. Tenía que ser un homocigoto dominante. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan portadores? 0%. 0%. Recuerda que en la autosómica recesiva, el heterocigoto es portador y es sano. Ojo, atención, en errores innatos del metabolismo puede ser una forma atenuada de la enfermedad. ¿Cierto? Pero en genética mendeliana, un autosómico recesivo, un heterocigoto es portador. Ahora, vamos al caso que nos dice, no sé cuál de los dos me habló, que es interesantísimo. Resulta que el genotipo de un descendiente es así. ¿Cómo debería nacer el hijo? Sano. ¿Sí o no? Sí, homocigoto dominante también. Exacto. Que sería pues el caso perverso de este de acá, ¿cierto? En el caso ya pues de una enfermedad, ¿cierto? Podría ser una variante genética. Lo que pasa es que hay un truquito importante. Eso depende del gen, ¿no? Hay genes que son, acuérdate que ustedes le enseñaron por allá que hay genes letales, o sea, se prende y es incompatible con la vida. Muchas mujeres a veces, que vamos a saber, hasta de pronto yo y nunca supe, ¿cierto? Quedé embarazada, se prendió un gen letal y se perdió, yo ni siquiera me di cuenta, y es que menstrué raramente y no, ahí va un cigoto deteriorado porque se prendió el gen y es incompatible con la vida, ¿cierto? Bueno, pero entonces supongamos que esto es lo que se esperaría, esto es lo esperado, que de un homocigoto, en una enfermedad autosómica recesiva, o sea, estos individuos no tienen enfermedad, ¿cierto? Están sanos. Pero supongamos
que también me ha llegado el caso, ese me ha llegado mucho. Porque lo que yo más atiendo son errores innatos del metabolismo. Entonces están los dos papás que son sanos, dos papás sanos, con su genotipo, y tienen un hijo así. Y ahí está la clave, chicos. Generalmente, dependiendo como el gen les digo, generalmente cuando es una mutación, una variante genética, de nuevo, todavía tenemos el número. Acuerde, primero, tienen que ir porque ya estamos haciendo la migración. Ya no se va a decir mutación. Mutación es cambio, pero es para todo. Ya se va a decir variante genética. Variante genética. Entonces, pero para esto se da en la embriogénesis. En la embriogénesis, ella hizo allá, que puede ser por muchas razones, por alimentos, por cualquier cosa, por el azar, por lo que sea. En todo caso, ella hizo una mutación, hizo una variante genética. Entonces, en el caso de que fuera autosómica, entonces hizo la variante y generalmente en estas enfermedades, en rasgos, ¿cierto? Salen heterocigotos. Heterocigotos. ¿Qué ay, Dios mío. ¿Qué van a hacer ustedes con su profesora? Profesor, que este mismo caso también puede ocurrir en el que estamos hablando al principio, del 100% Claro. enfermo, de que una pareja de esposos enfermos ambos, ocurrió esta variante genética que, digamos, produjo un descendiente que fuera portador, o sea, un sano, pero que porte ese gen. Exacto. Espérate que me dejó de funcionar eso. Entonces, vámonos otra vez para acá. Heterocigoto. Analicemos este caso. Y ahorita vuelve y me hace la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando son esas mutaciones de nuevo, todavía se dice así, mutación, se escribe en cursiva, de nuevo, porque es en latín. O sea, una mutación nueva, una variante genética nueva. Generalmente salen heterocigotos. Ahora, analicemos los casos que puede dar. Hay variantes, es decir, en el autosómico recesivo. Acuérdate que esta sería una portadora, ¿cierto? Es una portadora. Es decir, si ella es sana, no sufre la enfermedad, pero si se casa con otro que esté así, ¿cierto? Ya lo vimos en el anterior, ¿sí o no? Si ella se casa con este. Ahora, ya les he venido diciendo en esta clase que hay errores innatos del metabolismo donde están en forma heterocigota, pero tienen una forma atenuada en los EIM, atenuada en la enfermedad. ¿Me hice entender? Chicos. Sí, profe. Listo. Ahora, también hay algunos genes, ¿cierto? Que hay algunos genes que con solo tener un alelo, que es lo que no es que sea la forma atenuada de la enfermedad, sino que aunque sea autosómica recesiva, ¿cierto? Es decir, si naciera en el estado homocigótico como tal, entonces serían letales, se mueren pues durante el embarazo o inmediatamente nacen. Pero hay algunos que entonces nacen heterocigotos, pero tienen totalmente expresada la enfermedad. Ojo que eso es para errores innatos del metabolismo. Las otras enfermedades mendelianas no se cumplen. Se cumple es como las leyes de Mendel. ¿Vale? Tienen que ser de mente muy abierta. Por eso tienen siempre que mirar muy bien la pregunta
y mirar la enfermedad. Bien, vamos a pasar ahí. ¿Ya se acabaron las páginas o qué? Creo que usted me había como... La última intervención que usted hizo, me la vuelve a repetir por si se me quedó algo. No, sí, es que yo no sé, recuerdo como de haber visto que parejas de esposos, ambos enfermos, tenían un hijo y salía sano. Puede ser que fuera portador para ese gen, pero no era enfermo. O sea que me imagino que es algo como lo que explicó en el ejemplo final. Sí, exactamente. Exacto. Y no es, o sea, como en este que vimos que es hijo del lechero. ¿Se acuerda? Sí. Hicimos uno por acá. El hijo del lechero, vea. ¿Cierto? Es que mire, en genética y en biología yo he visto tantas cosas y a veces tan absurdas, pero sí pasan. Es decir, que él heredó, por ejemplo, el individuo heredó el gen del papá, ¿cierto? O pues en uno de los progenitores, el sano. Y en el otro mutó. ¿Sí me hago entender? Y entonces nacen buenos, sale un homocigoto bueno. O sea, no siempre, por eso es muy difícil el compromiso, o sea, la asesoría genética es muy difícil. Uno tiene que asesorarse de muchas cosas, porque puede ser que no es que sea hijo del lechero pues como tal, sino que ocurren ese tipo de situaciones. Hay que ser muy delicado. Bueno. Lo mismo que otra cosa que les digo que se me ha presentado a mí. O sea, verdaderos hijos del lechero, pero es igual físicamente es igual al papá. O sea, lo que decimos de genética, una fenocopia. No, eso también ya está estudiado. Que muchas veces eso se ha visto sobre todo en adoptados, cierto, en mellizos y eso, que cogen mucho el fenotipo de los progenitores, de los que los adoptó. Eso ya está caracterizado. Bueno, sigamos ahora con la autosómica dominante. Entonces, en la autosómica dominante nos dice que con uno de los alelos que se herede, se porta la enfermedad o el rasgo. O sea, todo el que tenga el alelo dominante, por eso se llama autosómica dominante, tiene la enfermedad. Vamos a empezar a hacer los cruces. Entonces, uno de los más frecuentes también. O con que es de los que ponen los exámenes y caen. Entonces, ¿cómo es? Si nos dicen, la enfermedad es dominante, ¿cómo es el fenotipo de este progenitor? El fenotipo. Voy a poner ser enfermo, el primero. Ay, espérate que es que me está poniendo... ¿Cómo es el fenotipo? Fenotipo, no genotipo. Recuerde que el genotipo, este que estamos acá es el genotipo. ¿Cierto? ¿Cómo es el fenotipo? Es decir, ¿este es enfermo o sano? Ese es sano. Sano. ¿Por qué es sano? Porque en la enfermedad autosómica dominante, los autosómicos, los homocigotos, el homocigoto recesivo es sano. Sano. ¿Listo? Bien. ¿Y este cómo es? El fenotipo.
Entonces ese sería enfermo, Enfermo, porque muy bien. tiene un alelo que es dominante Exacto. ¡Ojo! y que ¡Ojo, prima sobre el atención! recesivo, así que Vea expresa para la que se les enfermedad. grabe. Voy a hacer una cosita para que se les grabe. Danger, peligro, calavera. Ojo que en errores innatos del metabolismo es muy complicado. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay muchos que son dominantes, entonces simplemente son asintomáticos. Son asintomáticos. Y a veces requieren de ciertas situaciones externas o incluso, por ejemplo, la misma vejez. Es decir, por ejemplo, en algunos errores innatos del metabolismo, entonces es un homocigoto, es un heterocigoto dominante. O sea, él tiene el rasgo, pero el fenotipo no se ha presentado. Entonces el niño nace muy bien, crece y cuando llega a los 30, tan expresa la enfermedad. Listo. Entonces en esos primeros 30 años él fue sano, asintomático, pero él tenía el rasgo y activa la enfermedad. Ojo que en errores innatos del metabolismo hay que tener mucho cuidado. Mire, cuando yo decía todas estas cosas que le estoy enseñando yo muy joven, incluso algunos profesores de genética mía, ya difuntos, hasta se burlaban de mí. Se burlaban de mí, me decían que eso no podía ser, que era que, pues mejor dicho, que Mendel se iba a salir de su tumba y me iba a espantar. Mentira, eso es invento mío. Pero pues diciéndome que literalmente me decía, no, usted es una cagada bacteriólogo, usted no tiene nada que decir. Recuerden que mi pregrado es en bacteriología. Y mire, que por eso uno no puede ser soberbio. Han pasado los años, la ciencia va avanzando y ya se está demostrando. Todo esto que le estoy diciendo ya no es ciencia ficción, no es una hipótesis, ya es realidad. Bueno, entonces acuerde que esto es el fenotipo y estos serían los genotipos, ¿sí o no? Vamos a hacer los cruces de este. El que quiera coge la batuta. Yo voy señalando y usted me va diciendo qué genotipo es. Ay, me equivoqué. Bueno, perdón, no, porque no podemos hacer aquí mamarrachos porque... Ay. Porque esto les queda a ustedes. Entonces, este con este. ¿Cómo es este genotipo? Heterocigoto dominante. Muy bien. Homocigoto recesivo. Heterocigoto dominante. Y homocigoto recesivo. Muy bien. ¿Cuántas posibilidades hay? 4. Eso, siempre van a ser 4. Porque nosotros somos sexuales. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos genotipos hay? ¿Cuántos genotipos? 2. Muy bien, no vea, usted ya sacó 5 en el examen. O sea que en el anterior se diría heterocigoto recesivo, en los ejemplos anteriores. Pues eso solo aplica para acá que es heterocigoto dominante. No, sino que, o sea, cuando usted habla aquí y sabe que es una enfermedad recesiva, entonces usted dice heterocigoto recesivo, ¿cierto? Aquí es heterocigoto dominante. Porque en realidad, ay caramba. En realidad, todos los que son heterocigotos tienen de uno y de otro. ¿Sí me hago entender? Lo que pasa es que en la dominante tiene incidencia, en la recesiva no. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Bueno, y tenemos el segundo genotipo. ¿Cuántos genotipos hay en esas posibilidades, en este cruce?
¿Cuántos genotipos heterocigotos hay? Hay dos. Hay 2 de 4. Ya no vamos a hacer la sumita porque ya estamos expertos. O sea, un medio, o sea, 0.5, o sea, el 50%. ¿Cuántos hay homocigotos recesivos? Lo mismo, ¿sí o no? Hay 2, 1, 2, o sea que es el 0.25, el 50%. Ahora sí lo que usted le va a decir a su paciente. ¿Cuál es la probabilidad de que mi hijo padezca la enfermedad? Dice la señora, la mamá. De que mi hijo salga enfermo. El 50%. Exactamente. El 50% es que salga enfermo, ¿cierto? Y el 50% sano. Aquí no hay portadores, no, porque todo el que tiene la letra mayúscula, o sea, el gen dominante, sufre la enfermedad, punto. Vamos a hacer otro cruce. Estamos en autosómica dominante. Entonces, ay, ¿qué hora es? Oiga, es que yo soy horrorosa. Vamos a ajustar 1 hora y 40 minutos. Qué pecado de ustedes con esta profesora. Vamos a hacer entonces. Ah, este me gusta mucho. ¿Cómo son los genotipos? El genotipo. ¿Qué tipo? O sea, ¿cómo son los genotipos en los progenitores? Genotipo. El homocigoto dominante Este es un homocigoto. y ese es un heterocigoto dominante entonces, Y este es un o heterocigoto. un heterocigoto. Heterocigoto dominante. Muy bien. ¿Cómo es el fenotipo de los progenitores? Mire que no hemos hecho el cruce. Uy, enfermos, los dos. Muy bien. También muy frecuente se ve en nuestro oriente antioqueño eso. Se casan dos enfermitos o que tienen el rasgo, la condición. Los dos. Les hago una pregunta capciosa. No tienen que responderla bien. ¿Ustedes creen que estos dos individuos la enfermedad sería igual? O sea, las manifestaciones clínicas. Profe, para uno de los dos, porque ahí pues no sabemos quién sería el hombre o la mujer. Sí. Digamos que para uno de los dos tener la presencia de un alelo sano, en este caso, eso no haría como que sea un poco más leve la manifestación de Sí, la enfermedad. bravo, muy bien, me encanta. Bravo, bravo. Sí, por supuesto. Generalmente en las autosómicas dominantes, cuando están en forma heterocigota, son más atenuadas. Fíjense que se cumple un poquito de lo mismo que en recesiva. Los heterocigotos se ven más atenuados. Acuérdense que en la recesiva no sufren la enfermedad. Son portadores, pero no la sufren. Pero en errores innatos del metabolismo, lo sufren, pero más atenuado. En la dominante, si se tiene el rasgo, se tiene la enfermedad. Pero, por ejemplo, en las porfirias que yo tanto trabajo, este es mi ejemplo clásico, porfiria. Las porfirias hepáticas agudas son dominantes.
Y ahí vemos una cantidad de rasgos, ¿cierto? Dominantes tienen el genotipo, pero son asintomáticos. Y otros que parecerían pues que fueran homocigotos. Pero es porque el genotipo, o sea, el fenotipo va a depender mucho. Es decir, para que se cumpla la enfermedad se necesita el genotipo y el fenotipo. El genotipo y factores precipitantes. Y eso es lo que da la manifestación de la enfermedad. Por eso en metabólicas es un poquito complicado, pero diríamos que se cumple, ¿no? Vamos a hacer entonces ahora el cruce. Ay, caramba. Este lapicito me cae. Bueno, vea qué tan interesante. Ah, no me equivoqué. Estaba pensando en otra cosa. ¿Cuántas posibilidades hay? ¿Cuántas posibilidades? ¿Todavía están los dos estudiantes o solo hay uno? Que yo no puedo ver. Hola. Ay, ¿qué pasó? No, ahí están los dos. ¿Ustedes me están escuchando? Hola. Profe, hola. Sí. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, ¿cuántas posibilidades hay? 4 posibilidades, entonces. Eso, si ya aprenden esto en esta clase, ya estoy feliz. Sigamos con rojo. 1, 2, 3, 4 posibilidades. Muy bien. ¿Cuántos genotipos hay? Solo 2 genotipos. Correcto. O sea, ya sabemos pues que son no, para que ahorremos tiempo, el 50%. Ahí falta una mayúscula en Ay, uno de los perdón, dos. sí. Espere a ver que esa profesora es muy desorganizada. Este lapicito hoy me quiere pues poner problema. ¿Qué pues? Vea pues usted. Bueno, entonces está. Ojo pues a la pregunta. Entonces sabemos que los genotipos cada uno es 50%. ¿Cuánto es el porcentaje de portadores? Recuerde que el portador es el que tiene el alelo pero no sufre la enfermedad. Uy, entonces 0%. El 0%, muy bien. Porque estamos en dominante, en autosómica dominante. Todo Claro. el que tenga el alelo tiene la enfermedad. ¿Cuántos individuos, cuál es el porcentaje, la probabilidad de que salga enfermo? 100% entonces. Muy bien. ¿Y cuánto es la probabilidad de que salga el hijo sano? 0%. 0%. Miren qué interesante. Bien. Bueno, chicos, miren, faltan 10. Si quieren hacemos 10 minuticos de descanso o sigo derecho. Nos faltan 2 cositas. Que es la parte ligada al X, ¿cierto? Y Ahora podremos tomar unos 10 minuticos y... eso, listo. Entonces, a
A las 3 en punto, vale. Les- Hágale. Voy a interrumpir el video.